¿Qué tal, amigos del canal? Tenemos aquí para resolver este problemita de corriente alterna que fue planteado en la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dice así, nos piden calcular la impedancia de cada rama. Entonces, vamos a observar este circuito. Tenemos la fuente, cuyo voltaje varía con el tiempo de acuerdo a esta función que aparece aquí, esta función cosinusoidal, y luego tenemos dos ramas que están en paralelo. Esta rama presenta un resistor en serie con una bobina, y esta presenta un resistor en serie con un capacitor o condensador, pero ambas ramas están en paralelo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para trabajar en corriente alterna es hacerlo en forma compleja, es decir, utilizando la notación de número complejo. Primeramente vamos a calcular la impedancia de esta rama, para lo cual la vamos a aislar para su estudio. Tenemos el valor de la resistencia y de la bobina, conocemos el coeficiente de autoinducción L, que vale 1 milihenry. Vamos a escribir por aquí, L vale 1 milihenry, que esto equivale a 1 por 10 a la menos 3 Henry. Pero tenemos que calcular la reactancia inductiva de la bobina, recordando que la misma, XL, se calcula como omega por L, donde omega es la pulsación o frecuencia angular. Si observamos, aquí no tenemos omega. Tendremos que buscarla por otro lado ahí en la letra. Aquí se nos da cómo varía el voltaje de la fuente con el tiempo. Es una función cosinusoidal o cosenoidal del tiempo. Y tenemos que saber identificar los parámetros que aparecen en esta función. El 10 corresponde al voltaje máximo de la fuente. Entonces, esto sería el voltaje máximo de la fuente. La S viene del inglés source, que significa fuente, ¿no? Source. Vale. Y por otro lado, el término, el factor que multiplica el tiempo, no es otra cosa que la frecuencia angular o pulsación omega. Por tanto, para calcular la reactancia inductiva, multiplicamos omega, que es 1 por 10 a la 4 segundo a la menos 1, por el valor del coeficiente de autoinducción, que es 1 por 10 a la menos 3 Henry. Esto en definitiva nos da 1 por 10 a la 1 ohm. Recordemos que tanto la resistencia como la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva se miden en ohm. Bien, esto lo puedo dejar así o escribirlo simplemente de esta forma, 10 ohm. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para expresar esta impedancia que le voy a llamar Z1, a la impedancia de esta rama, y simplemente será la parte real, que son los 10 ohms de la resistencia, y tengo que sumarle la parte compleja, que es la reactancia inductiva. Como el voltaje en la bobina adelanta a la intensidad de corriente en esta rama, entonces le vamos a poner como más J XL, o sea, más J10, o más 10J, como queramos escribirlo. Y esa será la impedancia Z1 expresada en forma compleja. Solo nos falta poner paréntesis y poner la unidad ohm. La impedancia también se mide en ohm. Bien, esta impedancia está expresada en forma de complejo en la forma binómica. Un complejo lo podemos expresar de diferentes formas. Entonces, vamos a analizar un poquito este complejo para entenderlo bien. La parte real, que representa la resistencia, la vamos a representar así horizontalmente, con un segmento horizontal. Y la parte imaginaria,
como es una reactancia inductiva, es un más J10, lo representamos con un segmento hacia arriba que también vale 10. Entonces, esto es R y esto es la reactancia inductiva. Si ahora completamos el triángulo, nos queda lo que se llama un triángulo de impedancias, donde la hipotenusa es la impedancia Z1. Y aquí tenemos un angulito θ que es muy importante. Si queremos saber el módulo del complejo, nos interesa entonces la hipotenusa del triángulo. Como este lado vale 10 y este vale 10 y tenemos un triángulo rectángulo, aplicando Pitágoras, nos quedará que la impedancia de ese complejo es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, que lo puedo expresar como raíz cuadrada de 2 multiplicado por 10 al cuadrado. Y luego, separando en raíces, me queda raíz de 2 por la raíz de 10 al cuadrado, que es 10. Entonces, esto lo puedo escribir como 10 multiplicado por raíz de 2 ohm. Ese es el módulo de la impedancia Z1. Observemos lo siguiente. Si nosotros completáramos esta figura, trazando un lado paralelo a este y por aquí el otro lado, o sea, completamos un cuadrado del lado 10, este angulito es un ángulo de 45 grados. Un angulito de 45 grados en radianes es un ángulo igual a pi sobre 4, porque el ángulo de 90 grados, que es el que tenemos en esta esquinita, es pi sobre 2. Por lo tanto, y de acuerdo a la fórmula de Euler, podemos hacer lo siguiente. Primeramente, vamos a hacer esta consideración. Vamos a tomar el coseno del ángulo θ, o sea, coseno de pi sobre 4, y es cateto contiguo, que es la resistencia, dividido el módulo de la impedancia Z1. Por lo tanto, R lo puedo escribir como el módulo de la impedancia Z1, que es 10 por raíz de 2, por el coseno del angulito pi sobre 4. Utilizando exactamente el mismo criterio, pero como XL es el cateto opuesto al ángulo, usaríamos seno. Entonces nos quedaría que la reactancia inductiva es igual a 10 por raíz de 2 por el seno de pi sobre 4 radianes. Bien, ¿para qué hacemos esto? Porque recordemos la fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice que si nosotros tenemos coseno de θ más j seno de θ, eso lo puedo escribir como e elevado a la j multiplicado por θ. Por tanto, si yo ambos miembros de esta igualdad que aparece aquí los multiplico por el módulo, vamos a hacerlo en otro colorcito, por el módulo de la impedancia, vamos a ponerle, vamos a ponerle módulo de Z1 de este lado y módulo de Z1 del otro lado. Vale. Entonces, aquí ponemos un paréntesis y de esa forma, escribiendo esto, de acuerdo a nuestra información, nos quedaría el módulo, que es 10 por raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más j seno de pi sobre 4. Y por lo tanto, y de acuerdo a la fórmula de Euler, podríamos escribir que esto es 10 por raíz de 2 por e a la j pi sobre 4. Y ese sería el valor de la impedancia o el complejo Z1 expresado en forma exponencial. Miremos el resultado. Está mal. Una vez más, encontramos que el resultado está mal. Bien, vamos a calcular ahora la impedancia Z2. Tenemos que calcular la reactancia capacitiva XC, que es 1 sobre omega por C, lo cual nos quedará 1 sobre omega, que dijimos que es 1 por 10 elevado a la 4, multiplicado por C, que es un microfaradio. Un microfaradio es 1 por 10
a la menos 6 faradios. O sea que haciendo operaciones, esto nos da 100 ohm. Por lo tanto, la impedancia Z2 de esta rama será 100 menos J 100 ohm. Cuando tenemos un capacitor, como el voltaje entre las placas del capacitor atrasa 90 grados con respecto a la intensidad de la corriente en esta rama, por eso lo escribimos como menos J. Así que es fácil de acordarse. Si tengo una bobina, pongo más JXL. Si tengo un capacitor, pongo menos J el valor de XC. Y también podemos expresar esta impedancia en forma exponencial como vimos antes, calculando el módulo y multiplicando por el número E, quedándonos de esta forma. Por lo tanto, vemos que aquí, una vez más, sigue estando mal expresado porque aquí ponen pi sobre 2, que es un ángulo de 90 grados, y el valor máximo no es 10 raíz de 2, sino que es 100 por raíz de 2. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir nuestro circuito original por las impedancias que hemos calculado. En la parte B nos pide la corriente por cada rama, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay un nudo y aquí abajo hay otro nudo. Vamos a llamarle nudo A y nudo B. Por lo tanto vamos a tener una corriente I, que es la que pasa por la fuente, que luego de pasar por el nudo tendremos una corriente I1 por esta rama y una corriente I2 a través de la rama que contiene a Z2. Si queremos calcular I1, es muy sencillo. Simplemente necesitamos el voltaje entre A y B y dividirlo entre la impedancia Z1. El voltaje entre A y B, si nosotros vemos, es el voltaje de la fuente, cuyo valor máximo, como dice aquí, son 10 volts. Y no hay ningún ángulo de desfasaje. Aquí no dice coseno de 10 a la 4t más pi sobre 3, por ejemplo. No dice eso. Quiere decir que este fasor tiene un ángulo de fase, mejor dicho, 0, y por lo tanto es el fasor de referencia. Es el fasor de referencia. Eso siempre pasa en un circuito en paralelo. O sea que simplemente pondremos los 10 volts dividido entre la impedancia Z1, que es 10, más J10. ¿Y cómo resolvemos esto? Muy sencillo. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. El conjugado de un complejo es, por ejemplo, el de 10 más J10 es 10 menos J10. Y para no alterar la igualdad, también arriba multiplico por 10 menos J10. Arriba aplicamos la distributiva. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 10 por 10, 100, menos J100. Y abajo, cuidado con esto. A más B por A menos B, que nos da A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, esto nos quedaría 10, ¿no?, al cuadrado menos J10 al cuadrado. Ahora bien, J10 al cuadrado es J al cuadrado multiplicado por 100, pero J al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, menos por menos, más. Así que nos queda 100 más 100 en el denominador. 100 más 100 son 200. Así que, haciendo operaciones, nos dará 0,5 menos J05. Si nos fijamos aquí, concuerda. Este valor concuerda porque 1 sobre 2, eso es un medio, 0,5, menos J dividido 2, o sea, menos J05 amperes. O sea que I1 efectivamente ha coincidido. Bien, vamos a calcular ahora I2. Para calcular I2 necesito el voltaje entre A y B, que otra vez son los 10 volts, dividido la impedancia, que en este caso sería 100, menos J100. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. Y eso nos da 0,05 más J005 amperes.
también concuerda porque 1 sobre 20 es 0,05. ¿Vale? Perfecto. Bien, y ahora tenemos que hacer la parte C, que es la impedancia total del circuito, para lo cual recomiendo siempre, para no complicarnos la vida, vamos a utilizar el complejo en forma binómica. Tenemos dos impedancias en paralelo. La impedancia equivalente, cuando tenemos dos impedancias en paralelo, es el producto sobre la suma. Z1 por Z2 lo he escrito aquí arriba y Z1 más Z2 lo tengo aquí abajo. Aquí tengo que escribir la distributiva. 10 por 100, ¿cuánto nos da? Nos da 1000. Bien, y luego 10 por menos J100 nos da menos J1000. Y ahora, J10 por 100 nos da más J1000. Más J1000. Y ahora hay que tener cuidado, porque J10 por menos J100 es más por menos, menos. Pero J por J es J al cuadrado, que es menos 1. Y menos por menos, más. Así que nos va a quedar más 10 por 100, que es 1000. Lo voy a poner por aquí arriba. Más 1000. ¿Vale? Dividido lo que tenemos aquí abajo. 10. Sumamos la parte real y la parte imaginaria. 10 más 100 serían 110 menos J90. Simplificamos, menos J1000 con más J1000, 1000 más 1000 son 2000 arriba y abajo nos queda esto. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo de antes, multiplicamos y dividimos entre el complejo conjugado del denominador, y no nos complicamos la vida. Bien fácil, más fácil, imposible. Vale, y a ver cuánto nos da eso. Hacemos las operaciones y efectivamente nos da exactamente lo mismo que tenemos aquí. Por último, nos pide la corriente total del circuito. Para calcular la corriente total del circuito es la corriente que pasa por la fuente, que en definitiva es I1 más I2. Podemos hacer la suma de I1 más I2, que ya las teníamos calculado, pero también podemos emplear otro método. La I total será el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, que son los 10 volts, voltaje máximo, dividido la impedancia total, que es 10,9 más J por 8,9. Tengamos en cuenta que esta intensidad que vamos a calcular aquí es la intensidad máxima del circuito. Después habrá que calcular la intensidad eficaz del circuito, que es la que mediría un amperímetro intercalado en cualquier lugar en la rama esta donde está la fuente. Voy a borrar arriba para poder hacer esta operación. Hacemos las operaciones y efectivamente nos da lo mismo que aparece aquí. Solo aquí está expresado de una forma. Si hacemos las operaciones aquí nos da lo mismo que tenemos aquí. Bueno, espero que se haya entendido, que les haya sido útil y espero que premien el esfuerzo de mi tiempo dedicado suscribiéndose al canal. No implica ningún tipo de compromiso y además es absolutamente gratis. Me están ayudando a mí y a los compañeros que necesitan estos conceptos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.